Aleluya. El pasaje de hoy Dios llama profeta Isaías. Primero, para entender bien este mensaje, necesitamos conocer el contexto histórico de este capítulo. El trasfondo de Isaías capítulo 6 es el año en que murió el rey Usías. En este tiempo, mientras Isaías oraba en el templo, recibió el llamado de Dios. El rey Usías fue el 10º rey de Judá. Él construyó un Israel fuerte como no se veía desde los tiempos del rey David. Recuperó muchas tierras que habían perdido y recibió tributos de las naciones vecinas. Usías comenzó a reinar a los 16 años y gobernó sobre Judá durante 52 años. Durante 52 años, él hizo grandes cosas. Por ejemplo, mejoró la agricultura, construyó edificios y desarrolló armas poderosas. Gracias a esto, el pueblo de Judá vivía una vida segura y en paz. Segunda de Crónicas 26:5. La razón por la cual el rey pudo gobernar tan bien a Judá fue porque temía a Dios. Hubo un hombre llamado Zacarías, quien ayudó al rey Usías a temer y buscar a Dios. Zacarías enseñó al rey a respetar a Dios y estuvo siempre con él. Por eso el rey buscaba al Señor cada día y actuaba correctamente según su palabra. Dios estuvo con el rey que le temía de esta manera. Dios protegió a Judá y le dio la gracia de ser una nación fuerte que nadie podía invadir. Por eso, hermanos, yo los bendigo para que tengan a su lado un compañero de fe como Zacarías. Sin embargo, después de que murió Zacarías, la actitud del rey Usías cambió por completo. Segunda de Crónicas 26:16. El mismo rey que antes temía a Dios cada día, ahora estaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor. El rey entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Por causa de su orgullo, él ignoró las leyes que Dios había establecido. Según la ley, el rey no podía ofrecer sacrificio a Dios. Solo los sacerdotes tenían el permiso de hacerlo. Sin embargo, el rey despreció la ley de Dios y cometió este pecado. En ese momento, el sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes, entraron para detener al rey. Ellos le dijeron: Rey Usías, no le corresponde a usted quemar incienso al Señor. Esto es tarea de los sacerdotes. Salga ahora mismo del santuario, porque usted ha pecado contra Dios. Si el rey hubiera escuchado estas palabras, debería haber reflexionado y detenido su acción. Pero el rey no pudo darse cuenta de su error. Al contrario, el rey Usías se llenó de ira contra los sacerdotes. Él no reconoció que estaba cometiendo un pecado. Por haber quebrantado la ley y el orden de Dios, debido a su orgullo, Dios lo juzgó. En ese mismo instante, pareció lepra en la frente del rey Usías. A causa de esta enfermedad, tuvo que vivir apartado y finalmente murió.
Tras la muerte del rey Usías, una nación llamada Asiria comenzó a levantarse con gran poder y pronto empezó a amenazar a Judá. Hermanos, ¿cómo era la situación de Judá en ese entonces? El país que antes era tranquilo y seguro se volvió inestable tras la muerte de su rey. Las naciones vecinas comenzaron a atacar y a molestar a Judá. Poco a poco el pueblo de Israel comenzó a sentir un miedo profundo. En ese momento de crisis, el profeta Isaías sintió el peligro y fue a buscar al Señor al templo. Isaías se postró ante Dios y clamó a Él con todo su corazón. Mientras el profeta Isaías oraba, Dios le mostró una visión. Lo que Isaías vio es lo que leemos en el pasaje de hoy. Si leemos Isaías capítulo 6, conociendo este trasfondo histórico, entenderemos mucho mejor el mensaje de Dios. Por eso hoy veamos el pasaje de hoy, Isaías 6, 2 y 3. En la Biblia de hoy aparecen los serafines. Los serafines son ángeles que protegen y sirven ante el trono de Dios. Estos serafines tienen 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros. Con otras 2 alas cubrían sus pies. Y con las últimas 2 alas ellos volaban mientras alababan a Dios con gran gozo. Por eso hoy, a través de la imagen de los serafines, me gustaría que tuviéramos un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos. Primero, con 2 alas cubrían sus rostros. Hermanos, ¿qué significa que cubrían sus rostros? Por ejemplo, cuando vemos algo que brilla intensamente, tapamos nuestros ojos o nuestra cara. De la misma manera, los serafines cubrieron sus rostros con 2 alas, porque no podían mirar directamente la santidad y la gloria del Señor. Por eso Dios dijo en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ninguna criatura que tenga pecado puede ver directamente al Dios Santo. Por eso no les queda más remedio que cubrirse los ojos. Por eso cubrirse el rostro también contiene el significado del arrepentimiento. Significa arrepentirnos de nuestros pecados para poder estar ante el Dios Santo. Sin embargo, hermanos, por el contrario, hay personas a las que les gusta mostrar su rostro y presumir frente a los demás. Mostrar el rostro sin cubrirlo significa ser una persona que no se arrepiente ante Dios, a pesar de tener pecados. Esa persona es alguien que tiene un corazón lleno de orgullo. Es una persona que no se arrepiente ante el Señor, aunque debería hacerlo. Esa persona simplemente no reconoce su pecado como pecado. Sin embargo, los serafines, al cubrir sus rostros, nos muestran que están ante el Señor con un corazón arrepentido y lleno de respeto. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Si tenemos algún pecado, debemos ir ante el Señor con sinceridad y arrepentirnos de todo corazón.
Aleluya. Amén. Siguiente. Segundo, con 2 alas cubrían sus pies. Hermanos, ¿qué significa que cubrían sus pies? Los pies tienen varios significados en la Biblia. Uno de ellos es que los pies son la parte de nuestro cuerpo que representan la suciedad. En el tabernáculo, los sacerdotes debían lavarse los pies antes de presentarse ante Dios. No podían entrar al lugar santo con los pies sucios. Al igual que cubrir el rostro, esto significa lavar nuestros pecados y presentarnos ante el Dios Santo con un corazón limpio. Otro significado es que ellos cubrían sus huellas y sus logros. Esto representa un acto de profunda humildad. Muchas personas desean dejar un registro de sus propios logros y acciones. El ser humano siempre tiene el deseo de dejar una huella de lo que ha hecho. Por ejemplo, en la Biblia aparecen 2 personas representativas que nos muestran esto. Primero, en 1 Samuel capítulo 15, vemos que el rey Saúl para la guerra contra Amalek. Dios le dio a Saúl una orden muy clara sobre lo que debía hacer en esa guerra. Primero, Dios le ordenó destruir a toda la gente de Amalek sin excepción. Segundo, debía matar a todo el ganado y a los animales. No debía dejar nada vivo. Dios le dio estas 2 órdenes enfatizando su voluntad de manera absoluta. Pero, ¿cómo actuó el rey Saúl? Lamentablemente, él no obedeció ninguna de las 2 órdenes de Dios. Rey Saúl perdonó la vida al rey de Amalek. Además, dejó con vida lo mejor del ganado y los animales, y se los llevó a Israel. Y cuando llegó al lugar llamado Carmelo, el rey Saúl levantó un monumento para celebrar su victoria sobre Amalek. Fue Dios quien le dio la victoria en esta guerra. Sin embargo, al rey Saúl ya no le importaba eso. Lo que él realmente quería era mostrar sus propios logros ante todo el pueblo. Quería ser alabado por los hombres. Rey Saúl levantó ese monumento con un corazón lleno de orgullo. La Biblia también registra a otra persona en 2 Samuel 18. Se trata de Absalón, el hijo del rey David. Absalón también levantó un monumento para sí mismo, con el fin de glorificar su propio nombre. Él quiso dejar una huella de que había expulsado a su padre David y se había convertido en el rey de Israel. Quería que las futuras generaciones recordaran sus supuestos logros. Estas 2 personas, el rey Saúl y Absalón, levantaron monumentos con el único deseo de dejar rastro de su propio orgullo y vanidad. Por el contrario, también existen monumentos diferentes a los de Saúl y Absalón. En 1 Samuel capítulo 7, Samuel reúne a todo el pueblo de Israel en Mizpa. Allí proclama un ayuno y los guía a orar fervientemente. En ese momento, los filisteos atacaron a Israel.
Samuel ofreció un sacrificio y clamó al Señor por su pueblo. Dios escuchó su oración y les dio la victoria en la batalla. Para conmemorar esta victoria, Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen. La llamó Ebenezer. Su significado es: hasta aquí nos ayudó Jehová. Mientras que el rey Saúl y Absalón levantaron monumentos para jactarse de sí mismo, el monumento de Samuel fue para manifestar la gloria y la presencia de Dios. Hermanos, la iglesia es el lugar donde cubrimos nuestros pies. Es el lugar de arrepentimiento donde lavamos nuestros pies sucios para ser limpiados ante el Señor. Además, la iglesia no es un lugar para exhibirnos a nosotros mismos, sino un lugar humilde donde solo manifestamos a Dios. La iglesia es el lugar donde devolvemos toda la iglesia gloria únicamente a nuestro Dios. Miren a Juan el Bautista. Él era muy popular entre el pueblo de Israel. Muchísima gente lo seguía y lo admiraba. Pero él no buscó mostrarse a sí mismo, ni presumir ante la multitud. Él solo presentó a Jesús y exaltó su nombre. Juan el Bautista vivió una vida de humildad, dedicándose únicamente a exaltar a Jesucristo. Al igual que los serafines cubrieron sus pies, Juan el Bautista también actuó con humildad, ocultando sus propios logros y huellas. Queridos hermanos, les ruego que vivan una vida de humildad. Dios aborrece el orgullo. El orgullo consiste en no escuchar la palabra de Dios. La verdadera humildad consiste en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. La Biblia también nos habla de unos pies hermosos. Isaías capítulo 52, versículos 7. La Biblia dice que los pies que predican la palabra de Dios son hermosos. Son pies que anuncian la paz y las buenas nuevas del Señor. Esto significa que no son pies para lucirse a sí mismo, sino pies que sirven para manifestar a Dios. Por eso, la Biblia dice que estos pies son bellos. Hermanos, bendigo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, para que tengan estos pies de humildad y sean personas con pies hermosos que proclaman la palabra de Dios. Último, con 2 alas los serafines volaban. Esto significa actuar con prontitud y obedecer sin vacilar los mandatos del Señor. Esta actitud de obediencia rápida es imposible de tener si no hay un corazón que temer y reverencia al Señor. Esta obediencia no es algo que se hace por obligación ni a la fuerza. No es un acto forzado. Es una acción que es imposible realizar sin un corazón que ame profundamente al Señor. En Lucas capítulo 9, vemos a personas que le dicen a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús les responde: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y luego les
dice a otro, sígueme. ¿Y cómo actuaron ellos? ¿Acaso obedecieron de inmediato? No, no fue así. La mayoría puso excusas diciendo, Señor, déjame que vaya primero a enterrar a mi padre. Déjame despedirme primero de los que están en mi casa. Al final, la mayoría de ellos no siguieron a Jesús. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Realmente tenemos un corazón dispuesto a obedecer la palabra de manera inmediata? A pesar de haber escuchado la palabra, no estaremos huyendo hacia Tarsis como lo hizo Jonás, en lugar de obedecer. ¿No será que estamos ignorando la voz del Señor, poniendo una excusa tras otra? Hermanos, una persona que sirve con fe es aquella que obedece la palabra del Señor sin dudar y sin demora. Observen al profeta Isaías. Después de ver a los serafines sirviendo a Dios, él escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En ese instante, Isaías respondió de inmediato, heme aquí, envíame a mí. También conocemos muy bien la historia de Samuel. Cuando el Señor lo llamó, él respondió con humildad, heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo oye. Bendigo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, para que nosotros también tengamos un corazón que responda y obedezca la palabra de Dios de manera inmediata. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios le mostró esta visión de los serafines a Isaías? ¿Qué es lo que Dios quería decir al pueblo de Israel y a nosotros a través de ellos? Como mencioné al principio, debemos recordar el contexto histórico. Israel había vivido 52 años de paz, seguridad y prosperidad. Era una nación poderosa que nadie se atrevía a atacar, pero el rey murió. Al morir el rey Usías, las naciones vecinas comenzaron a atacar. Vinieron a saquear la comida, a secuestrar a las mujeres y a los niños y llevarse el ganado. La nación entera cayó en un caos profundo. La seguridad que conocían desapareció en un instante. Entonces, ¿qué debió haber hecho el pueblo de Israel? Debemos acercarnos a Dios, quien nos guardó en paz durante 52 años. Sin embargo, en lugar de buscar al Señor, ellos corrieron hacia los ídolos que adoraban las naciones vecinas. Ellos no buscaron a Dios. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere dar a través de los serafines? Así como ellos cubrían sus ojos, el pueblo de Judá debía arrepentirse de los pecados que tenía. Así como ellos cubrían sus pies, debían volver a Dios con un corazón humilde. Y así como ellos volaban, Dios exhorta a su pueblo a que no duden más, sino que regresen a Él con una acción inmediata. A través de la imagen de los serafines, Dios mostró su corazón a Isaías y nos lo muestra hoy a nosotros. Él desea fervientemente que comprendamos su voluntad y regresemos a sus brazos. Queridos hermanos,
al ver hoy la imagen de los serafines, debemos reflexionar sobre nuestra propia vida. Nosotros también debemos arrepentirnos y volver al Señor. Debemos servir al Señor con humildad. No vivamos para mostrarnos a nosotros mismos, sino para manifestar y exaltar únicamente el nombre de nuestro Señor. Recordemos siempre su palabra y vivamos una vida de obediencia a sus santos mandamientos. Lo que debemos recordar es que no podemos hacer todas estas cosas con nuestras propias fuerzas. Por eso debemos depender totalmente del Espíritu Santo. No es con nuestro poder, sino con la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Para lograr esto, debemos meditar en la palabra y orar fervientemente cada día. A través de la oración, el Espíritu Santo nos concede la victoria diaria y la fuerza para vencer. Hermanos, recordando estas verdades, los bendigo en el nombre del Señor, para que esta semana vivan una vida que exalte a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, el infinito amor de Dios Padre que nos ama, y la comunión, consolación y guía del Espíritu Santo sean sobre la vida de todos los amados hermanos de Iglesia Jesús Visión Gloria, quienes han decidido obedecer inmediatamente y con humildad la palabra del Señor sobre sus hogares y sobre sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén.